Shabbat Shalom. Ahora sí vamos a comenzar la porción Yitro. Esta porción donde Moisés se encuentra con su suegro y esta primera parte de la porción se centra en Yitro, Yetro, el suegro de Moisés, el ministro de Midian, y que se encuentra con Moisés trayendo a su hija, la esposa de Moisés, y a sus nietos, los hijos de Moisés. Esta porción empieza con esta salida de Egipto, caminado a través del desierto ciertos días hasta llegar al monte de Dios, que era a donde se supone había pedido el Eterno que Moisés trajera a los hijos de Israel. Y ahí pues estaba Yitro esperando a Moisés, porque pues ya se había enterado de lo que había pasado en Egipto y pues quería saber los detalles y platicar con Moisés, que le platicara de todo lo que pasó. Y pues se ve, hay un interés de Yitro por lo que hizo Dios por el pueblo de Israel. Y pues además hay todo este recuento de Yitro. Se da cuenta de cómo está la relación de Moisés y el pueblo de Israel en ese momento y de pues el tiempo que le está ocupando a Moisés atender al pueblo y poderlo juzgar. Y entonces se ve ahí que le da algunos consejos de organizarse para poder atender a todo el pueblo, no de organizar a parte del pueblo y mejorar esta relación que está pasando ahí. Todo este tiempo que caminaron hacia el monte de Dios, hacia el desierto del Sinaí, ¿no? Pues fueron todas estas 49 días para llegar al día 50, ¿no? Y encontrarse con el Eterno y que escucharan lo que tuviera que decir. Y eso es la mayoría de la porción, ¿no? Se centra en todos los eventos, lo que vieron, lo que escucharon, lo que sintieron, todas las emociones de encontrarse con el Eterno, ¿no? Primero pues los preparativos y después el día del encuentro, ¿no? Pero pues hay toda esta relato que primero se centra en Yitro y después pues todos los preparativos para poder encontrarse o reunirse con el Eterno. Y obviamente es una porción que se distingue por justamente el evento tan espectacular que están describiendo, ¿no? En el que Dios se encuentra con su pueblo. Y en ningún lado hay una descripción de este estilo, de este nivel, ¿no? Que el pueblo ve a Dios y Dios se encuentra con su pueblo. Y escuchan las palabras del Eterno y esto es una parte importante de la porción, ¿no? Escuchar estas declaraciones que da el Eterno, que pues es que comúnmente los llaman los 10 mandamientos, ¿no? Los Aseret Hadibrot son las 10 declaraciones, ¿no? Lo que está diciendo el Eterno y lo van a escuchar. No es que sean mandamientos, sino son declaraciones que da el Eterno. Aquí lo que hay que entender es
como resumen, pues eso es lo que está pasando y es lo que va a pasar, y es lo que hay básicamente en esta porción. Pero pues hay que entender que está hablando de nosotros mismos, de nuestra alma y de qué tiene que pasar con nuestra alma, ¿no? Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia unirnos con el Eterno y desarrollar o corregir, elevar nuestra alma al nivel que se necesita para lograr esta unión con el Eterno. Y esto pues vamos a tener que lidiar justamente con el otro lado, el estar unidos aquí en alma y cuerpo, ¿no? Y esta parte del cuerpo que está representado muchas veces por el ego, por el lado negativo, otros deseos, y ese es lo que se centra esta porción, ¿no? En corregir el deseo o la voluntad de nosotros mismos, ¿no? De cómo estamos con un deseo de recibir, ¿no? Y un deseo muy fuerte, ¿no? De recibir por recibir, para recibir para nosotros mismos, ¿no? Y ese es el problema, y esa es la temática que se está dando aquí, y es la temática que se va a centrar en estas declaraciones que va a dar el Eterno. Aunque la confunden con los mandamientos, más adelante ya van a estar explicados los mandamientos o los detalles de lo que está diciendo el Eterno. Aquí pues son las directrices principales de lo que nos tenemos que fijar, de lo que tenemos que corregir del alma, ¿no? Y obviamente pues ya sabemos que tenemos este asunto emocional que corregir, y que va a estar ese asunto emocional pues muy conectado con este asunto que estamos hablando ahorita de los deseos. Poder corregir el alma de un deseo de recibir para recibir, pues irlo cambiando poco a poco, tal vez en un deseo de recibir para dar, hasta que ya logremos cambiar esa alma a que tenga un deseo de dar. Tal vez el paso que sigue es un deseo de dar para recibir, que no debería ser, porque tendremos que tener ya finalmente corregidos un deseo de dar para dar. Que ese es el trabajo que cuesta, hacia donde tenemos que llegar, ¿no? En libros como el Zohar, ¿no? Dice que cuando nuestro interior cambie el deseo a un deseo de dar por dar, ¿no? Un deseo de dar, para compartir, para pensando en dar simplemente. Ahí en ese momento es cuando nuestro interior se llama alma. Y entonces pues obviamente el otro lado negativo, el deseo de recibir, y los niveles estos, pues quiere decir que el Zohar está diciendo se llama alma cuando logre ese nivel. Le bajas de nivel, pues como que si le fueras quitando letras a la palabra alma, ¿no? Ya no se llama alma completa, ¿no? Se llama otra cosa. Y pues obviamente como empezaste, ¿no? Con un deseo de recibir para ti mismo, un deseo de recibir para recibir, ¿no? Pues ya por eso nos podemos poner a pensar por qué existe la palabra desalmado, ¿no? No tiene alma, pero justamente porque no la ha corregido. El interior no tiene ese calificativo que podríamos llamarle alma,
que cuando llegue al nivel de arriba, el Zohar dice, cuando ya está hasta arriba, es cuando ya se llama alma, que ya la tenemos toda unida, toda corregida, ¿no? Y pues esta es obviamente la dificultad que tenemos, estar batallando con nosotros mismos para tener un alma correcta. Y obviamente, pues, si nos centramos en este asunto, ¿no? Esa es justamente de lo que trata estas declaraciones que da el Eterno. Obviamente el evento más grande, ¿no? Es ese, lo que está diciendo el Eterno, ¿no? Con lo que empezaron, con Yitro, como se llama esta porción, en realidad en muchos libros de sabiduría, ¿no? Conectan a Yitro, ¿no? Como alguien que está, obviamente no es del pueblo de Israel, está afuera y que se está dando cuenta quién es el Eterno y está cambiando. Y eso es obviamente lo que tenemos que hacer. Yitro es, por decirlo así, el deseo de recibir para recibir originalmente, y va cambiando o va dándose cuenta quién es el Eterno, qué está haciendo por su pueblo y a qué nivel pues de la conexión está pidiendo que tengamos, ¿no? Y entonces por eso hay este personaje en lo que se está contando, ¿no? Alguien que está en el deseo de recibir para recibir y se está corrigiendo y le está pasando esta información de corrección a Moisés, y por eso se ve que le da consejos. Conste que obviamente el relato se trata también que este deseo de recibir, ¿no? Para mí mismo, un deseo de recibir por recibir, está conectado con Moisés, que Moisés es este punto que está conectado con el Eterno y es este punto que también está cambiando, ¿no? Este lado del espíritu o del lado de arriba que obviamente está cambiando y corrigiendo. Y entonces aquí vemos una interacción entre Yetro, su suegro, y obviamente le repiten mucho esta frase, ¿no? Como que cada vez que vemos en las escenas, ¿no? Cada vez que se encuentra su suegro y que obviamente se encuentra, yo soy Yitro, tu suegro, ¿no? Soy tu suegro. Y aparece esta frase mucho, ¿no? Y obviamente parece mucho porque está especificando que hay una conexión. Y es obviamente, pues, como nosotros tenemos la conexión de alma y cuerpo, ¿no? Y que no se le olvide a Moisés que están conectados, ¿no? Obviamente hay una conexión, ¿no? Está casado Moisés con la hija de Yetro. Entonces, por decirlo así, la hija representa el lado femenino de Yitro y Moisés está conectado con esta hija, con el lado femenino, que siempre el lado femenino es el lado de recibir, y entonces hay una cierta conexión. Y obviamente nos está diciendo que nosotros así estamos con el alma, estamos conectados al lado de Malhut físico, al lado de recibir. Malhut es el lado de femenino, por supuesto. Y entonces así está la conexión, ¿no? Y obviamente hay que conectarnos hacia arriba, que es el lado masculino, pero pues empezamos con la conexión de abajo, ¿no? Y entonces obviamente le están recordando a Moisés cada vez, soy tu suegro, estamos conectados, ¿no? Y así está el deseo de recibir dentro de nosotros, recordándonos cada vez que estamos conectados, ¿no? Soy tu pariente. Y así estamos. Y obviamente pues se trata de que entendamos hacia dónde tenemos que ir,
hacia dónde tenemos que conectarnos, hacia el eterno. Y de esto se trata pues toda esta encuentro entre el eterno y su pueblo. Y conste que se trata de corregir el pueblo, que es la parte de adentro de nosotros mismos, todas estas partes en las que tenemos divididas el alma y no la tenemos unida, y cómo están nuestros deseos, todos no corregidos, y pues los tendríamos que poner en orden, y es parte de los problemas que tenemos en esta vida. Nacemos y tenemos una familia y obviamente se trata de una corrección del alma. Así nacemos y así vivimos, y en los eventos que van a pasar en la vida se trata de la corrección del alma. Y ese es justamente de lo que se trata esta porción. Lidiar con esta corrección que tenemos que hacer en este mundo. Y pues yo creo que nos vamos a centrar en lo que está diciendo el Eterno, porque es justamente los consejos que nos está dando el Eterno para podernos corregir, poder realmente aprovechar esta vida y lograr la corrección. Y es justamente donde tenemos problemas, ¿no? Y pues empieza el Eterno hablando y diciendo: Anoji Jehová Elohejam, yo soy Jehová su Dios, ¿no? Que lo saqué de esta tierra de Egipto, de este lugar donde estaban todos restringidos, donde estaban, es una casa de esclavitud, ¿no? Y empieza esta declaración. Obviamente es una declaración, no es ningún mandamiento. Yo no sé cómo se les ocurrió llamarles mandamientos, pero es una declaración. Está declarando quién es, y obviamente nos está diciendo esta liga entre nosotros y el Eterno. El Eterno básicamente nos ama y nos sacó de esta casa de esclavitud, y entonces ya estamos fuera de la esclavitud en la que estábamos, y obviamente tenemos que corregir en la corrección, ¿no? Y esa es la temática de la salida de Egipto, ¿no? Salir de la esclavitud, a darnos cuenta quién es el Eterno. Y pues aquí, y a este nivel del relato, pues salimos de Egipto y fuimos al monte de Dios a escuchar lo que tenía que decir el Eterno, a entender cómo amar a Dios, o por qué amar a Dios, ¿no? Él nos ama, Él nos está sacando, Él nos quiere fuera de la esclavitud y quiere que nos unamos con Él, que tengamos una relación con Él. Y de eso se trata, tener una relación más unida. Y viene la temática de que no debes de tener otros dioses delante de mí, ¿no? En hebreo dice básicamente en mi cara, ¿no? Y que además no debes de hacer ninguna imagen, ni andar haciendo esculturas, ok, ahí está lo que está diciendo el Eterno, ¿no? Y esto obviamente se trata de que tenemos que estar conectados a Él, y ese es un problema que a veces descuidamos, ¿no?
el hacer imágenes o el hacer esculturas o hacer representaciones de lo que hay en este mundo y conectarnos con esa escultura o con esa representación. Ese es el problema. En el momento en que nos conectamos con la imagen, la escultura, lo que estamos pensando, porque pues puede ser una idea nada más, el momento en que nos conectamos con algo más que no sea el eterno, nos conectamos con algo más y nos estamos al mismo tiempo desconectando del eterno. Ese es el problema de lo que está diciendo. Que si nos vamos con otro que aquí llama Dios, ¿no? Que usan la palabra poderoso, ¿no? Otro poderoso, y lo hacemos nuestro poderoso, ¿no? Y nos conectamos con eso, ¿no? Para muchos el dinero se vuelve un dios, ese es su poderoso, y se conectan con el dinero. Pero pues en ese momento ya sus deseos se van a ir hacia eso, las emociones, todo se va a dirigir hacia ese nuevo Dios que estás inventando tú y te estás desconectando del eterno. Y ese es el principio de la idolatría, conectarte con otra cosa que no sea el eterno. Y aquí hay que estar pendientes, ¿no? Que nos está diciendo que tenemos que seguir conectados con Él. Entonces, básicamente nos está diciendo, ok, la finalidad es conectarnos y seguir siempre conectados. Y entonces, obviamente, esto que está declarando es no pierdas la conexión. Es a veces muy sencillo, ¿no? Que por pensar no sé, voy a poner este ejemplo, por pensar en un mandamiento. Y yo pienso, no, yo voy a hacer ese mandamiento y lo voy a hacer muy bien, y ya estás así, te levantas y lo primero que estás pensando, ay, este mandamiento que quiero hacer muy bien, que quiero corregirlo, que quiero hacerlo perfecto. Y en ese momento no se da uno cuenta que te estás conectando al mandamiento, al ritual, a la acción, al mandamiento en sí mismo, ¿no? Y ya estás conectado en ese mandamiento, sea el que sea, ¿no? Puede ser, no, yo voy a leer los salmos, los voy a leer diario y ahí voy a estar metido en los salmos y alabando y todo. Pero entonces te estás conectando a otra cosa, te conectaste a los salmos y te desconectaste de Dios. Te conectaste al mandamiento, a la acción, al ritual, al hacer bien una cosa, pero pues te desconectaste de Dios, porque todo lo que hagas tiene que estar conectado con el Eterno. Y entonces es muy fuerte lo que está diciendo, ¿no? Por eso toda la explicación grande que está dando, ¿no? No se te ocurra conectarte con nada que hay no hagas imágenes, no hagas esculturas, no te conectes con nada que hay en esta tierra, que hay arriba, que hay abajo. Empieza a decir que no te conectes con nada. Con lo único que tienes que estar conectados con el Eterno, ¿no? Y pues empieza a ver este asunto, ¿no? Que es un Dios celoso, ¿no? Y pues si te desconectas, va a haber consecuencias. Y obviamente si las leemos, pues no están bonitas estas consecuencias, ¿no? En la que vas a tener que corregir varias generaciones esa desconexión que estás haciendo. Y ese es el problema, ¿no? Que a veces leemos estas cosas y no nos ponemos a pensar lo que realmente está diciendo el Eterno. El que perder la conexión por distraernos en otra cosa, ¿no? Hay veces, ¿no? Que
el próximo mandamiento, el tercer, no se deben llamar mandamientos, esta tercera declaración que se dio de que no debes de tomar el nombre de Dios en vano. Ok, esto también pasa, ¿no? La gente, ¿no? A veces se conecta, así como estaba hablando, ¿no? De conectarme con un mandamiento, o conectarme con una acción, o conectarme con algo, algún ritual, ¿no? Porque a veces así es, ¿no? A veces estás pensando, no, yo ya oí que hay tal salmo y es buenísimo, y ya oí que hay tales letras, tal segulá, ya oí que existen ciertas cosas especiales, que los nombres de Dios, y entonces ya te estás entrando en eso y estás perdiendo la conexión con el Eterno, porque a veces te estás solo fijando en eso, o te estás confiando en, no, si yo traigo mi hilito rojo, no, ya estoy súper protegido. Pero ya dependes del hilo rojo, ya no dependes del Eterno. Y ese es el problema. Y el tomar el nombre de Dios en vano, lo que hace mucha gente, ¿no? Se conecta con una religión, o con un grupo de personas, o con una idea, ¿no? Si yo voy a tal grupo, ahí en ese grupo, pues estamos siguiendo a Dios, y nosotros representamos a Dios, somos el pueblo de Dios, somos su ejército, y vamos a hacer tal o cual cosa, y ahí tenemos toda la verdad, y ahí, ok, en ese momento quiere decir que tomaste el nombre de Dios y te lo pusiste en tu grupo, en tu religión, en la idea que tienes, y te estás poniendo, yo ya soy el ejército de Dios, yo soy el pueblo de Dios, yo soy el santo de Dios, ¿no? O somos, porque normalmente es un grupo de gente, y quiere decir que cometieron el error. Usaron el nombre de Dios para ellos mismos, ¿no? Tomaron el nombre de Dios para ponérselo, ¿no? Yo soy el pueblo de Dios. Entonces representamos a Dios, representamos la verdad, ¿no? Y representamos, no sé, alguna idea. Aquí hay la salvación, y esa es la idea de la salvación, y aquí quiere decir que el que no esté con nosotros con la misma idea, pues no es de Dios, y nosotros somos de Dios y los otros no. Pero pues estás apropiándote del nombre de Dios, y ese es el problema. Ya estás infringiendo lo que está diciendo el Eterno. No me quites mi nombre, no te lo quieras llevar y ponértelo tú y apropiártelo y decir que todo lo que haces es por cómo es Dios, porque es justo y recto y no sé qué, y te estás apropiando de todas las cosas de Dios, tu grupo. No te estás conectando tú a Dios, porque te apropias, y ya si no piensan como tu grupo, pues se van a ir al infierno, ¿verdad? Y hay ese problema, y es justamente lo que está diciendo Dios. No me quites mi nombre, ¿no? Deja mi nombre y únete a mí. No me lo quites y te hagas tu grupo con mi nombre. Y ese es el problema, ¿no? Un problema que ya lo hemos estado explicando, ¿no? Que es nuestros problemas emocionales, ¿no? Y en el siguiente declaración que da el Eterno, ¿no? Recuerda el día de Shabbat, ¿no?
manténlo santo, ¿no? 6 días vas a trabajar y el séptimo, ¿no?, es Shabbat, ¿no? Shabbat para tu Dios. Normalmente en Kabbalah, cualquier cosa que esté conectado con el 6 días, el número 6, se está refiriendo a los 6 sefirot emocionales, al Zeir Anpin. Y obviamente eso está diciendo, ¿no? Tú debes de trabajar en tus problemas emocionales 6 días y el séptimo día, conéctate a mí. Y entonces vas a disfrutar de lo que trabajaste. Pero pues todo se trata de lo emocional, ¿no? Todo se trata de poner en orden todos estos problemas que tenemos, ¿no? Y obviamente tenemos 6 días para ponerlos en orden. Y un séptimo día donde podríamos revisar cómo está la conexión con el Eterno. Hacer realmente un Shabbat para el Eterno. Obviamente estas declaraciones está muy fuerte este asunto de la conexión, de la relación con el Eterno, de unirnos más al Eterno, de algún día hacernos uno, ¿no? Y están pues todos estos textos de cómo corregir tu lado emocional, ¿no? Y a veces es por eso es complicado el Shabbat, ¿no? Tiene muchos detalles, ¿no? Porque no solo eres tú, son tus hijos, es la familia, es tu... Ahí pone la descripción, ¿no? Es tu ganado, hasta el extraño que vive en tu casa, todo lo que tienes que corregir, lo que tienes dentro, todas las emociones, ¿no? Y obviamente, pues cuando naces en este mundo, justamente naces para corregir. Y ese es el trabajo que habría que hacer. Este es el trabajo que hay que hacer, ¿no? En otros textos, el trabajo se centra o le llaman construir el tabernáculo, ¿no? Y obviamente es un trabajo interior, ¿no? Dentro de 2 parashas va a venir el Eterno y va a decir ok, hay que construir el tabernáculo, ¿no? Y lo vas a construir para que yo pueda vivir en ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿no? Yo pueda vivir con el pueblo, pero lo pone así, yo pueda vivir en ellos. No construye el tabernáculo para que yo viva en el tabernáculo, no. Está hablando de una construcción interior de nosotros mismos para que viva dentro de nosotros. Y obviamente es esta conexión que estamos trabajando, ¿no? Y ese es el evento o la parábola que están usando de construir el tabernáculo, ¿no? Construir esta conexión con el Eterno, para que el Eterno pueda vivir en nosotros. Y obviamente, pues por eso es tan complicado, porque hay que crear una conexión fuerte con el Eterno, ¿no? Y es... todos estos asuntos que tenemos que corregir, y ya de por sí veía esa complicación al inicio de esta porción, ¿no? Yitro estaba diciendo, no, pues está complicado esta conexión que estás haciendo entre Moisés, ¿no?, que representaba la parte de arriba, ¿no?, y el pueblo. Y entonces le está diciendo Yitro, lo que tienes que hacer es organizarte, ¿no?, dividirte por secciones, ¿no?, de dividir grupos, ¿no? Entonces vas dividiendo y vas poniendo varios niveles y vas poniendo grupos más pequeños, y que de 50, y que de 20, y que de 10, y ahí está poniendo toda la organización. Es justo lo que tenemos que hacer, organizarnos. No vamos a poder solos nosotros. Así como Moisés pues le iba a llevar todo el día estar atendiendo al pueblo y estar haciendo fila para poderlo atender y corregir.
Así estamos nosotros, ¿no? Y lo que está diciendo Jethro, pues obviamente es en este asunto de las emociones, ¿no? Tenemos que poner orden, tenemos que irlas dividiendo para poder irlas corrigiendo en niveles, ir poniendo orden en nuestra vida. Y ese es el problema de nosotros mismos y de la relación con el Eterno. Y aquí mismo es no solo la relación con el Eterno, porque aquí todo se va a ver en dos distintos aspectos. Uno es la relación con el Eterno y otro aspecto es la relación con otras almas en este mundo. Que obviamente esta relación con las almas de este mundo también es relación con el Eterno, porque las almas todas tendrían que estar conectadas con el Eterno. Es la parte dentro de nosotros del Eterno. Y entonces está hablando de lo mismo el Eterno, ¿no? Tener buena relación con Él. Y obviamente pues todas las almas que hay en este mundo pues son como pequeñas conexiones con el Eterno, y nosotros tendríamos que tener buena relación con el Eterno a diferentes niveles, porque todas las almas están a diferente nivel conectado con el Eterno, pero pues tendríamos que en conjunto tener muy buena relación con los demás, porque lo tendríamos que ver así como lo pone el Eterno, como Él mismo. Y entonces por eso hay esta división tan fuerte, y aquí en lo que está diciendo el Eterno es poner en orden este lado emocional que tenemos, tanto para la conexión con Él como para la conexión con los demás, que es conexión con Él mismo, nada más que está en otro modo o en otro nivel, ¿no? Y básicamente sería empezar en este nivel físico, en el nivel de la acción, ¿no? Todo lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y ya empieza el quinto mandamiento con este asunto de honrar a tu padre y a tu madre. Y entonces ya empieza obviamente hay la doble conexión, ¿no? Pues que nuestro Padre es el Eterno, ¿no? Él nos puso aquí, Él nos creó y nos puso aquí, quiere que nos corrijamos, ¿no? Y entonces la conexión con Él mismo y la conexión aún con nuestros padres que nos dieron vida en este mundo, ¿no? Y tendríamos que honrarlos por eso. Pero pues en aspectos de corrección, nuestros padres tienen un nivel especial, ¿no? Se dice que para la corrección del alma, ¿no? En todos los libros de sabiduría, en el Zohar, el Ari, básicamente se los voy a resumir, ¿no? Que se dice que hay varios niveles de corrección que tenemos que hacer en este mundo. Una parte se dice que cuando el alma entra a este mundo, nacemos, nosotros como alma escogimos a la familia en la que íbamos a nacer. Nuestra alma antes de nacer la escogió, ¿no? Yo quiero nacer en esa familia, o es la familia que necesito para corregirme. Y entonces la familia, y aquí está centrándose en el padre y la madre, ¿no? Es un nivel de corrección, ¿no? Y es un nivel de corrección fuerte, ¿no? Nacemos y pues el primer contacto que vamos a tener obviamente son con nuestros padres, ¿no? De ahí estamos conectados también. Conste que estoy hablando de conexiones y por eso hay esta conexión de Jethro que les comenté, ¿no? Que le dice, oye, yo soy tu suegro, ¿eh? Estás conectado a mi hija.
¿no? Tenemos una conexión fuerte, ¿no? Y así nacemos y estamos conectados a nuestros padres, y nuestros padres nos van a dar nuestra primera corrección, ¿no? Y por eso, pues es el problema que tenemos con la familia, ¿no? Normalmente son problemas emocionales porque, ¿qué creen? Los padres o la familia con la que vivimos, ¿no? Hermanos, tíos, el círculo familiar, siempre saben perfectamente qué tenemos que corregir en este mundo, ¿no? Y cuando nos corrigen siempre le dan al clavo en la corrección que nos cuesta mayor trabajo. Y se dice que las correcciones que nos ponen nuestros propios padres, nuestra propia familia, pues son las correcciones que a fuerzas tenemos que hacer en esta vida. Por eso nacemos en esa familia, ¿no? Porque la corrección que nos van a dar nuestros padres o nuestros hermanos, nuestros tíos, todos los familiares. Y pues esa cuesta trabajo. Obviamente tenemos que poner en orden todas nuestras emociones porque pues batallamos porque es la que más trabajo nos cuesta, ¿no? Y la que tenemos que hacer a fuerzas, ¿no? Hay otros niveles, otras correcciones que se van a dar con otras relaciones que hagas en este mundo, con amigos, conocidos, ¿no? Miembros con los que vas a tener relación, pero no son de tu familia, pero pues es otro nivel de corrección que te van a dar también y que también tendrías que hacer, ¿no? Y otro nivel son los eventos que te pasan en este mundo que también sirven para corregirte, pero pues son diferentes niveles de correcciones. Que bueno, si no entendiste de lo que te pasa, cuál es la corrección, pues te va a volver a pasar y te va a volver a pasar y te va a volver a pasar hasta que corrijas, ¿no? Aunque se tarde 10 vidas en que te des cuenta qué es lo que tienes que corregir. Es otro nivel de corrección. Entonces, estamos expuestos a varios niveles de corrección. Y ya nos está diciendo aquí, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir? Aprende la corrección que te van a enseñar ellos. Hay veces que te enseñan la corrección y es muy común que los padres te enseñan qué tienes que corregir, enseñándote qué no debes de hacer, ¿no? Y a veces te enseñan diciéndote, mira, ¿ves esto que hice? Esto que hice yo, te dice el padre o la madre, esto no lo hagas tú en tu vida, ¿no? Te están enseñando la corrección que tienes que hacer, enseñándote lo que no debes de hacer. No hagas lo que yo hice porque estuvo mal y tú tienes que hacer otra cosa. Tienes que corregir. Y es justamente por lo que naciste aquí, para enseñarte yo esto, que eso es lo que tú tienes que corregir, es lo que tu alma necesita. Y entonces tendremos que estar muy pendientes qué nos están enseñando nuestros padres. No solo del lado positivo, sino del lado negativo. Nos pueden enseñar con un ejemplo negativo. ¿Qué no hay que hacer? Así como los mandamientos tan positivos y negativos, nos pueden enseñar qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y nos pueden enseñar hasta con su propia vida, ¿no? Que no hay que hacer. y obviamente pues ahí ya estamos viendo muy bien el panorama de cómo están las relaciones familiares, ¿no? O por qué a veces tenemos la familia que tenemos. Porque algo tenemos que aprender. Y es de lo que se dice que es la corrección que realmente tienes que hacer en esta vida. La que te enseña tu familia. Tus padres, tus hermanos, tus tíos, toda la familia contigua, ¿no? Y claro, ahí están las historias de los hermanos dándole ejemplo a un hermano, al hermano chico o al hermano grande que lo venden como esclavo y eso no tenía que hacer, ¿verdad? Ahí están las historias y se trata de eso y son las ligas que hay, ¿no? Y es justamente
es honrar al padre y la madre. Es realmente aprender la lección que me están enseñando. Sea positiva o sea negativa, lo que me estén enseñando. Qué sí hay que hacer y qué no hay que hacer. Que me lo pueden enseñar hasta con su propio mal ejemplo. Lo que no hay que hacer, ¿verdad? Pero pues yo tendría que aprender y no hacerlo. No hacer eso que estuvo mal, ¿no? Y obviamente pues a veces no entendemos si hacemos lo mismo que hizo el padre y que estaba mal. Y pues vamos a experimentar que no está bien, ¿verdad? Nos vamos a enterar que está mal, que no nos va a ir bien. Y pues aquí está siempre la conexión aquí con el Eterno y con el prójimo, ¿no? Por la conexión que ya tenemos con nuestros padres. En las otras declaraciones que está haciendo el Eterno, básicamente son declaraciones para la relación con los demás, que ya serían los demás que no sean mi familia, ¿verdad? Porque pues tuvo la del padre y la madre, ¿no? Y pues empieza con no matarás, ¿no? No asesinarás, dice realmente. Pero pues aquí hay el problema de justamente se trata de amar a los demás, ¿no? Así como el primer mandamiento fue amar a Dios, pues el sexto mandamiento, del sexto para abajo son como espejo de los primeros 5, ¿no? Pues aquí es el espejo del primer mandamiento, que sería amar a Dios, aquí sería amar al prójimo, ¿no? Y aquí el término de asesinarlo, ¿no? Sería no lo ignores, ¿no? Porque a veces ignoramos al prójimo, ¿no? Y pues es como si los hubieran matado, ¿no? No, pues yo voy a estar solo en la montaña donde nadie me moleste, ¿no? Y pues se trataba de que tuvieras relaciones con los demás para que aprendieras corregir el alma, no que estuvieras aislado, ¿no? Mataste a todos los demás, por así decirlo. Ok, hay que entender que el alma no muere. No puedes matar realmente a nadie, ¿no? Eso no existe. No puedes matar a nadie, no puedes, pero por eso entonces ya lo tienes que entender a otro nivel, ¿no? Si te dicen no asesinará, no está diciendo de no matar, porque al rato en la misma los mismos mandamientos te va a decir, oye, si pasa esto, haces un juicio y lo matas, lo apedreas o matas al enemigo, ok. Entonces no es un mandamiento absoluto de no matarás y después te voy a decir que sí vas a matar al enemigo, ¿no? Está hablando de nosotros mismos, de la relación con las demás almas. No las mates, no las ignores. Así como hace relación con el Eterno, las demás almas es el Eterno. Conéctate con las demás almas, no las ignores. Y ese es el aprendizaje o lo que tenemos que entender, ¿no? Obviamente, así como está este modo de desconectarnos del Eterno y conectarnos con otros dioses, ¿no? Así tenemos el séptimo mandamiento, parecido al segundo, ¿no? No cometerás adulterio, ¿no? Y obviamente usan la palabra adulterio en la misma escritura para platicar de cómo se desconecta el pueblo de Dios y se va con otros dioses.
y le llama adulterio, ¿no? Y que fue una novia que hizo otra cosa y que se fue de quién sabe qué y le llaman prostituta y todo. Es una temática conectada en ese modo. Pero pues entonces quiere decir que tienes que respetar las conexiones que estás haciendo con las demás almas, ¿no? Si hiciste una conexión con un alma, ¿no? No sé, te casaste, ¿no? Se casó un hombre y una mujer. Y se casaron e hicieron una relación. Y ya están conectados. Ok, bueno, ya te conectaste con el Eterno, estás buscando esa conexión y bueno, te conectaste con alguien más que del otro lado pues también es un alma, es el mismo Eterno. Y ahora viene el problema de que pues si de repente, y esta es la temática de los deseos, ¿no? Deseas a alguien más. En ese momento que deseas a alguien más, ya empezó este asunto del adulterio, ¿no? Estabas conectada con un alma y deseas a alguien más. Y en ese momento causas desconexión con el alma. Y obviamente, pues hay todo esa imagen o ese reflejo en el mundo físico, ¿no? En el momento en que un hombre ya se fija en otra mujer y desea otra cosa, de repente se da cuenta que ya no está conectado igual a su esposa, ya no la quiere igual, ya no la ve igual, ya no la desea igual, ya su deseo se fue por otro lado. Ya no desea a su esposa igual. Porque pasa lo mismo con el Eterno, ¿no? Si te conectas a otros dioses, te desconectas con el Eterno. Y cambian los deseos. Y cambia la intención. Y es un desastre emocional. Y lo mismo pasa con estas uniones o con estas relaciones, ¿no? Con los demás, ¿no? Y puede pasar en diferentes niveles, ¿no? Tienes un socio y de repente pues ya quieres hacer otro negocio y no invitas al socio y le haces no sé qué al socio, ¿no? Ya causaste un evento diferente, ya rompiste relaciones y este mundo se trata de hacer relaciones, no de estarlas rompiendo. Y ese es el problema que aquí le están llamando adulterio. El cambiar o romper las relaciones que ya hiciste, ¿no? Y lo otro que dice el Eterno, ¿no? No robarás. Obviamente el concepto de robar tampoco funciona en este mundo, para empezar todo desde el Eterno, ¿verdad? Pero pues este asunto, ¿no? Todo es del Eterno y nomás no los da prestado las cosas. Pero pues de no robarás, ¿no? Es obviamente en el mismo nivel, está conectado con el no tomarás mi nombre en vano, ¿no? Y de eso se trata el robar, ¿no? Es la misma acción que hiciste con el nombre de Dios, ¿no? Tomaste el nombre de Dios y se lo pusiste a ti o a tu grupo y dijiste ahora yo soy de Dios y yo tengo la verdad y aquí está el nombre sagrado y no sé qué, pero ya te centraste en ti mismo, en tu grupo. Perdiste la conexión con el Eterno, ¿no? Y así es este asunto de robar. No es del lado físico, es del lado de lo que tratas de apropiarte o de lo que tratas de usar que no es tuyo, ¿no? Muy fuerte esto de no usarás mi nombre en vano, ¿no?
Y aquí lo podríamos ver contra las ideas, contra las cosas, ¿no? Porque conste que las ideas vienen de Dios y se las da a una persona y tú puedes ir y apropiarte de la idea, ¿no? Pero pues va a venir consecuencias y finalmente te vas a dar cuenta que nunca te apropiaste de nada y que cuesta más trabajo recuperarlo, ¿no? Y está escrito más adelante, ¿no? Si robas algo, pues no es tuyo y lo vas a tener que devolver, y no solo lo vas a tener que devolver, te vas a tener que darle un 20% más a quien le cometiste ese robo, y entonces, pues si robas vas a tener que hacer otra cosa para ganar más, para pagar ese 20%, ¿no? Entonces, ¿qué vas a robar más? Y nunca vas a terminar con la cadena, ¿no? Porque pues tienes que pagar, revolverlo, no es tuyo, y además tienes que pagar el 20% más, ¿no? Sale peor. Y pues todo el trabajo emocional que tenemos que hacer, ¿no? Ese sentido de conectarnos con los demás. Y a veces no darle la honra o el espacio que merece cada quien, ¿no? Y ese es el sentido de no des falso testimonio de tu prójimo, ¿no? Y aquí el gran testimonio de la unión de Dios y nosotros sería Shabbat. Y eso obviamente está al mismo nivel, ¿no? El cuarto y noveno mandamiento pues son del mismo nivel. Y estamos trabajando en qué testimonio damos de Shabbat, o cómo está la unión con el Eterno, ¿verdad? Y cómo estamos con los demás, ¿verdad? Porque pues emocionalmente cometemos un montón de problemas, ¿no? Hay cosas que están escritas que a veces están escritas del modo emocional, ¿no? Por ejemplo, dice en la escritura: no prenderás fuego en Shabbat. Emocionalmente quiere decir que en Shabbat no te tendrías que enojar o tener ira, ¿verdad? No vas a prender fuego en Shabbat. Entonces vas a estar cero fuegos, ¿no? Todo tranquilito, sonriente, pacífico, ¿no? Y el problema es, ok, nos enojamos en Shabbat. Y habría que evitar eso a toda costa. Está escrito especial como un mandamiento: no se te ocurre prender fuego en Shabbat, ¿no? Y especialmente para Shabbat todo se trata de asuntos emocionales, ¿no? Y todas las emociones, ¿no? Ya me enojé con aquel y voy a decir tal chisme. Ya prendiste fuego, y no solo te enojaste con aquel, sino incendiaste todo el bosque. Y así pone el ejemplo del chisme la Biblia, ¿no? Incendiaste todo el bosque. Y estás prendiendo fuego en Shabbat, ¿no? Está ligado el falso testimonio al Shabbat. Está ligado cómo están las relaciones con los demás, de lo que decimos, de las mentiras que decimos, de la honra que no damos, de cómo estamos, la envidia, el odio, ¿no? El querer el mal para los demás. Y obviamente te dice
no codicias lo que tiene tu vecino, ¿no? Tú debes de trabajar en tus propias correcciones, en tu propio tikkun, en tu propio nivel del alma, que entiendas cuáles son las circunstancias de tu vida y los ejemplos que te dan tus padres, los ejemplos que te dan tus amigos, las correcciones que te dan las pruebas de la vida, los eventos que pasan a diario, y entiendas que esas son las correcciones que te tocan a ti. No andes codiciando lo que tiene el vecino, o lo que tiene que corregir el vecino, o lo que no ha corregido el vecino, o lo que ya corrigió. Tú tienes mucho que hacer. No andes volteando a los demás. Y a veces en el lado de juzgar a los demás, está peor, ¿no? Estás juzgando, no sabes bien las circunstancias de los demás, la corrección que tienen que hacer, y estás jugando a los demás, juzgando, y tú no te pones a corregir lo que tienes que hacer. La corrección que deberíamos estar haciendo. Y realmente elevación de nivel y llegar a tener un alma como Dios quiere que la tengamos. Esta sección, esto que está diciendo el Eterno, es muy importante y veo que es muy extenso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con esta porción de Yitro. Shalom.